Tía Beatriz, hay un detalle muy interesante y un recuerdo muy particular, y es que observando las imágenes del título del 79, Pepino le agradece y le dedica el título a Beatriz Uribe, Ochoa le dedica el triunfo a la Beatriz Uribe, los jugadores le dedican el título a Beatriz Uribe. Creo que usted era la persona que encarnaba el gran sentimiento en esos momentos del grupo. Yo creo que sí, yo creo que toda mujer tiene como ese halo de madre, y entonces en muchas cosas los jugadores me veían como la madre, y tan es así que el doctor Ochoa, cuando veía que un jugador tenía un problema que no rendía y lo veía como raro, me decía: doña Beatriz, llame a fulano y ve a ver. Y entonces sí, tenía generalmente problema en la casa. Entonces yo pues le hablaba y le hacía traer a la señora y se arreglaban las cosas. Entonces por eso yo creo que todo ese amor, y el amor que la misma gente me tiene todavía, que me ven en la calle y dicen: ay, doña Beatriz, es como una cosa maternal. Evidentemente, por eso decía que es usted un ícono de la América, de la historia de la América. Y hablando de madre, pues casi todos los jugadores fueron sus hijos. ¿Cuál fue el hijo que más quiso y cuál fue el más díscolo? ¿El que más dolores de cabeza le dio? Bueno, yo no puedo decir que quería más al uno que al otro, los quería mucho, pero hubo casos en donde tuve que desarrollar un poquito de más interés y más preocupación, que fue con Cáceres, con Jorge Ramón Cáceres, porque en el 78 que yo llegué ya estaba él allí. Entonces la señora secretaria, que era doña Nur de Patiño, me dijo: doña Beatriz, ese hombre es dificilísimo, él entra y nos saluda, a nadie le conversa, es una cosa horrible. Y entonces yo le dije: no, espere y verá. Entonces un día dígale que yo lo necesito en la oficina. Y llegó muy seco y me dijo, y así: para usted me necesita. Le dije: sí, pero ahí sentadito y con un tono de voz distinto, y se sentó y ya comenzamos a conversar y a contarme de la familia, y desde ese momento la persona cambió. Lo que faltaba era que alguien se le acercara, que él viera que había algún interés en la persona, no solamente el jugador. Entonces terminamos queriéndonos tanto que cuando ya se casó, yo le hice traer la esposa de la Argentina, porque le dije: usted está triste por eso, y estuve de madrina en el matrimonio. Nació la primera niña y yo fui la madrina de la primera niña, y ahora aquí en esta casa ha venido más de 5 veces a visitarme. A otro que le tuve mucho cariño también fue a Falcioni. A Falcioni mucho, porque Falcioni también vino muy melancólico, era primera vez que se separaba de su familia y de su país, pero entonces eso sí, pues él acogió prontamente la amistad de la gente, de la América y todo, de manera que a todos los quise igual, a todos. A Bataglia también, porque era también un muchacho muy contemplado, pero se fueron amoldando todos. Usted era una persona que se dedicaba en los títulos, a elaborar los títulos, las bombas, las festoneras, la entrada del equipo, la vuelta olímpica, que eran unos espectáculos realmente soberbios, y eso tiene un alma, que era Beatriz Uribe Borrero. De todos esos títulos, ¿cuál fue el que más le marcó? Bueno, cuando yo llegué a la América no existían bastoneras en ningún equipo de Colombia. Y como yo había estado en el exterior y yo veía que pues en todas partes tenían sus bastoneras, yo llamé a don Jimmy Aristizábal, que era el profesor de física en el Colegio del Sagrado Corazón aquí en Cali, y le conté y me dijo: ya. Y tuve el colaborador más grande, escogí unas niñas preciosas y se convirtió ya pues que todos los equipos de Colombia tenían sus bastoneras, y eso me alegraba mucho, porque decía yo: al fin la gente está entrando en las cosas. Y digamos, el que más me impactó fue el del 79. Yo creí morir ese día de alegría, y el que más tristeza me produjo, que no me podía yo, es decir, conformar, cuando el América perdió en Chile la Copa Libertadores, faltando 1 minuto para terminar el partido. ¿Usted dónde estaba? ¿Qué hacía en ese momento? Yo estaba viendo televisión y recuerdo
en Cali. No quise ir porque a lo último ya le había tomado mucho miedo a los aviones. Y entonces estaba en la sala de mi casa viendo cuando se fue la luz. Y yo ya estaba gritando, viva, viva el América y todo, y volvió la luz y que perdió el América. Entonces aquí está esa foto del doctor Ochoa, que nunca lo vimos a él decaer. El doctor Ochoa ha sido toda la vida... Esta es una foto dramática. Sí, sí. Y entonces el doctor Ochoa, no le digo que arrogante, sino que es una persona que tiene pues mucha calidad para todo, y yo nunca, nadie lo había visto en el América bajar la cabeza, y cuando llegaron de allá me mostró Álvaro Guerrero esa foto y le dije, no, la voy a mandar a sacar porque es primera foto en que yo veo deprimido al doctor Ochoa. Es que para todos fue horrible si la copa ya era nuestra. Oiga, Beatriz, como anécdota...